Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Ya es la 1 en punto y es hora de una nueva masterclass que llevamos a ustedes como la Escuela Superior de Negocios de AGEXPORT. Como siempre, perfeccionando líderes en negocios internacionales. Hoy tenemos una super masterclass en el marco de nuestro diplomado en gestión del comercio exterior. Y este diplomado está dirigido a todo aquel que desee ser consultor o que simplemente quiera ahondar sus posibilidades, medir sus posibilidades para su empresa o en algún entorno en el cual se encuentre. Y es por eso que vamos a dedicar este espacio de tiempo a hablar sobre los tratados comerciales y cómo realmente puedo beneficiarme de ellos dependiendo mi giro de negocio. Les quiero comentar sobre nuestro diplomado. Pues nosotros como Escuela Superior de Negocios tenemos ya más de 35 años de experiencia capacitando profesionales, empresarios y todo aquel que se acerca con nosotros en diferentes niveles, desde posgrados, maestrías, cursos cortos, cursos largos, cursos con aval universitario. Y lo que nos hemos enfocado básicamente es poder desarrollar competencias en el cual usted desde la primera clase puede llevar a su entorno la aplicabilidad de los conocimientos que está adquiriendo. Es por eso que este diplomado en particular, miramos todo lo que necesita usted saber sobre la gestión del comercio exterior. Tenemos dos grandes módulos: entorno económico e internacionalización de empresas y comercio exterior y aduanas. Y en ese primer módulo tenemos a la licenciada Clara Luz de Lucero, quien nos va a estar acompañando. En el módulo de comercio exterior y aduanas tenemos personal de SAT, tenemos a Wilson González, tenemos también a Paola Salguero, que son personas que se dedican en el día a día a apoyar en la tramitología y en cómo hacer más fácil ese proceso. Cuando hablamos del entorno económico, vamos a hablar de esa perspectiva general y ahorita no me dejará mentir la licenciada que nos va a estar apoyando con la masterclass, de que esos tratados de libre comercio, la Unión Europea, todo pues va, aunque se mantienen en ceteris paribus las mismas condiciones, en teoría, pues ahora con guerra y todas las circunstancias que estamos viendo, se pueden llevar ciertas modificaciones y para lo cual tenemos que estar preparados. Hablamos del proceso de internacionalización de empresas. Realmente es como un programa de validación. ¿Puedo o no puedo internacionalizar? Yo le voy a poner todas las ganas, pero estoy en ese momento, en ese punto exacto para poder eh, internacionalizarme. Y pasamos después a nuestro siguiente módulo de comercio exterior y aduanas, en donde miramos toda la legislación aduanera y el despacho aduanero de la A a la Z. Usted no necesita un conocimiento previo. Aquí en estas 38 horas va a tener el conocimiento suficiente para usted poder hacer una exportación o importación y poder ver cuáles son esas circunstancias en las cuales está. Y tenemos a nuestros docentes, la licenciada Clara Luz que nos acompaña hoy, que cuenta con más de 24 años de experiencia en administración del comercio exterior, representante de Guatemala en el Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros en el marco de diversos tratados de libre comercio. Es una persona con mucha experiencia en la práctica y también a nivel académica, ya que es docente universitaria en esta temática específicamente. Nuestro diplomado tiene un valor de 4,940. Sin embargo, si usted es asociado a GEXPORT, tiene un costo de 3,458. Sin embargo, no se me decepcione si usted es ahorita, dice, sí, me quiero meter, pero me encantaría un beneficio. Entonces, miremos que vamos a hacer un sorteo de 2 becas parciales en el cual podrán estar participando las personas que estén interesadas. ¿Cómo participar? Sencillo,
únicamente les voy a dejar un link en la cajita de mensajes para que ustedes puedan llenarlo y puedan pues participar en este sorteo que vamos a estar haciendo al final. Cualquier duda, vamos a estar abiertos a responderla en el diplomado. Así que sin más preámbulo, dejo a la licenciada Clara Luz. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida hasta su casa. Muchas gracias y bienvenidos todos. Vamos a subir la presentación. Pues realmente para mí es de mucho agrado poder compartir con ustedes lo que son mis conocimientos relacionados con los tratados de libre comercio. Sabemos que todo esto es importante porque los tratados de libre comercio pues los tenemos que aplicar tanto para las personas, ¿verdad? Que están en las empresas como asesores, ¿verdad? Consultores. Y los tratados de libre comercio, pues sabemos que son instrumentos que el gobierno, en este caso de Guatemala, ha negociado con el fin de aplicarlos y que las empresas y quien lo vaya a utilizar, pues lo debe conocer. Yo siempre digo, ¿verdad? Porque yo la verdad, con lo que son los tratados, estuve en el Ministerio de Economía desde el momento, podemos decir que nacieron estos tratados de libre comercio, porque a pesar de que, como vamos a ver, tenemos el Tratado de Integración Económica Centroamericana que viene desde 1961, a partir del 2001 fue cuando prácticamente nacieron esos tratados en Guatemala. Y que vamos a ver más adelante cuáles son, ¿verdad? Pero lo importante de los tratados de libre comercio es conocerlos y más que todo, ¿verdad? Conocer su aplicación. ¿Y cómo es que los vamos a aplicar correctamente? Los vamos a aplicar correctamente si conocemos, tenemos el conocimiento de estos para poder aprovecharlos. Los vamos a aprovechar si los vamos a aplicar bien. ¿Y cómo los vamos a aplicar bien? Conociendo la apertura comercial que tiene Guatemala a través de estos tratados de libre comercio. También antes les quiero mencionar también como una introducción en el momento que tenemos nuestras empresas o nosotros vamos a asesorar, debemos conocer también que hay entidades, ¿verdad? Que su función es asesorar a importadores, a exportadores o personas interesadas relacionado con la correcta aplicación de los tratados de libre comercio. Y este es el Ministerio de Economía. Esto es básico porque a veces, a veces porque nos preguntan mucho a dónde podemos abocarnos, a quién podemos consultarle. Una de las funciones de la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía es asesorar, ¿verdad? Asesorar. Pero lo importante acá, nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que conocerlos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de todo este tipo de capacitaciones, cursos que se dan. Yo les comento esto porque cuando he dado así alguna plática de los tratados o de origen, me dicen, ¿y a dónde podemos abocarnos? Entonces vemos que AGEXPORT es una entidad, ¿verdad? Que ya hay experiencia de cuánta persona ha salido con sus diplomados y que uno los encuentra y platica con ellos y ahí sí que se convé que han aprendido bastante. Entonces, ahora la plática que vamos a platicar es respecto a los tratados de libre comercio y le voy a ir dando algunos tips ahí de lo que debemos, ¿verdad?, conocer y saber en cuanto a los tratados. En primer lugar, pues, saber qué es un tratado de libre comercio. Puede haber muchas definiciones, pero sabemos que un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial, ¿verdad? Entre dos o más países. Decimos entre dos o más países porque como Guatemala
tenemos la experiencia de tener un tratado de libre comercio entre dos países. Tenemos el tratado de libre comercio entre Guatemala y Taiwán, dos países únicamente, ¿verdad? Y lo importante en los tratados de libre comercio es que quedan reglas claras para su aplicación en el comercio internacional. ¿Por qué es que a esto siempre yo le doy mucha importancia? Porque muchas veces decimos, se va a firmar un tratado con un país desarrollado, con un país que tiene cantidad de técnicos y profesionales, como el caso cuando estaba el tratado de libre, que iba a entrar en vigencia el tratado de libre comercio con México, que es uno de los primeros, ¿verdad? Pues yo les puedo comentar que en los tratados de libre comercio, con toda la experiencia que se ha tenido, vemos que para su aplicación y con lo que queda con el contenido de los tratados, pues como quedan reglas claras, si hay un país que no cumple con lo que quedó establecido, vamos a ver más adelante que para eso existe, ¿verdad? Lo que vamos a ver que son los procesos de solución de controversias. Ahora veamos qué busca un tratado de libre comercio. En primer lugar, busca la reducción de las barreras arancelarias. ¿Y qué es una barrera arancelaria? Vemos que desde antes de 1948, uno de los problemas en las exportaciones e importaciones eran los aranceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los países, ¿verdad?, desarrollados lo que querían era exportar sus productos, pero en el momento de una importación los aranceles eran muy altos. Incluso vemos que aquí nosotros en Guatemala, México, todos estos países, los aranceles muy altos. Entonces fue cuando estaba la guerra de aranceles y a raíz de eso fue que nació el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, donde ya comenzó a normar lo que son los aranceles. Y qué mejor. En el mismo, en el GATT, ¿verdad? Que esto pasó a la Organización Mundial del Comercio. En la Organización Mundial del Comercio vemos también que ya hay principios, ¿verdad? Que nos permiten la integración regional de los países. Y entre todo esto nos da la oportunidad de integrarnos, poder firmar acuerdos comerciales y a la vez normar estas barreras arancelarias. O sea que por eso cuando se negocia un tratado de libre comercio, vemos, ¿verdad?, que de acuerdo a la industria que tenemos, vamos a ver si esa mercancía la vamos a permitir durante la negociación que de una vez entre al 0%, o si nosotros tenemos industria en el país y queremos proteger nuestros productos, pues entonces para eso está la negociación, ¿verdad? Por eso en los tratados de libre comercio puede ser que de una vez permitamos que entre esa mercancía al 0%, puede ser que lo dejemos en una canasta de desgravación, en el cual la desgravación va paulatinamente. Si una mercancía tiene 0% hasta llegar a 0, lo podemos dejar en contingente arancelario, o en una buena negociación lo podemos dejar excluido. ¿Qué es excluido? No lo negociamos. ¿Por qué? Porque ese producto, esa mercancía se produce en nuestro país. Eso es lo que tratamos de hacer cuando vemos la reducción de las barreras arancelarias, ¿verdad? Que la mercancía entre al 0 lo que no producimos. También en los tratados de libre comercio se busca la armonización de las reglas de origen. Sabemos que una regla de origen es un conjunto, ¿verdad?, de normas y regulaciones que nos permiten establecer dónde se ha producido una mercancía. Entonces, en los tratados de libre comercio, lo que se busca es negociar muy bien las reglas de origen. Durante la negociación de una regla de origen,
podemos proteger también nuestra industria, proteger lo que producimos en los países. Por eso son las negociaciones, ¿verdad? Los países protegen y dan apertura comercial a la materia prima o lo que no producimos en un país. Por ejemplo, vamos a negociar, es un ejemplo, ¿verdad? Para comprender bien lo que es una regla de origen. Queremos negociar, por ejemplo, nosotros no tenemos uvas y hay una industria de vino, necesita que venga materia prima. Entonces, en lo que son las barreras arancelarias, ¿verdad? Y se puede permitir que ese producto venga al 0%. Y en la regla de origen se permite que la materia prima la puedan traer de cualquier parte del mundo, no necesariamente de los países con los que estamos negociando. ¿Con qué fin? De que esa materia prima entre, haya industria en el país y pueda exportar. Entonces, es importante una buena negociación en las reglas de origen, porque la industria se va a ver beneficiada. Ahora, pongamos otro ejemplo. El ron, por ejemplo. Tenemos la materia prima para el ron. El ron sabemos que viene desde la caña de azúcar, ¿verdad? Del inicio de materia prima. Tenemos la melaza, esta melaza que se fermenta, que está su destilación, que está su añejamiento y vamos a producir el ron. Entonces, en la regla de origen? ¿Qué es lo que va a quedar en la regla de origen? Vamos a ver que la regla de origen, ¿verdad? No tan fácil vamos a dejar que los países comercialicen un producto del que nosotros tenemos la materia prima. Por ejemplo, digamos, tenemos el tratado con México y decimos, bueno, que venga el ron y que entre a Guatemala al 0%, por decir algo. Bueno, pero que sea producido en México. Pero si la regla de origen permite que la materia prima venga de cualquier parte del mundo, podemos decir, va a utilizar, por ejemplo, México va a utilizar el alcohol de otro país y ya solo lo va a añejar y va a exportar el ron a Guatemala. ¿Y qué pasa en Guatemala? Aquí la caña, produciendo el azúcar, produciendo la melaza, fermentando, destilando todo ese proceso. Entonces, esos son los aspectos que se toman en cuenta, ¿verdad? Con el fin de ir protegiendo la industria nacional. Y en el caso de los vinos, pues que venga la uva, podemos exportar jugo. Si la industria produce vino, vamos a exportar vino, va a crecer la industria porque la negociación del tratado, pues quedó eso permitido de que entre esa materia prima porque no la tenemos y no va a afectar la industria, sino que al final lo que va a hacer es ayudar para que haya industria. Si la industria dice, este vino de uva, lo voy a destilar, va a producir un brandy y ya puede haber una industria de brandy. Y si ese brandy lo añejamos por mucho tiempo, vamos a tener industria de coñac. Todo lo que se puede producir si nosotros, ¿verdad? En una negociación de los tratados vemos que entre esa materia prima para producir industria. También es importante, se busca en la negociación de los tratados de libre comercio lo que son los procedimientos aduaneros, que esto es básico, ¿verdad? Porque de nada sirve firmar un tratado si no se norman todos esos procedimientos. Todo eso queda normado. Por eso, en todos los tratados encontramos, ¿verdad? Obligaciones de los exportadores y obligaciones de los importadores, procedimiento, tenemos, por eso yo siempre trato, ¿verdad? De cuando doy así pláticas y en mis cursos, decir, ¿verdad? De que siempre hay que revisar los tratados, leerlos, por ejemplo, en la industria, los capítulos de acceso a mercados, de reglas de origen, de procedimientos aduaneros. Todo está normado en los tratados de libre comercio. Entonces, por eso decimos que en términos generales, ¿qué buscan los tratados? Lo que se busca con los tratados es facilitar el intercambio comercial entre los países parte, ¿verdad? ¿Y qué son países parte? Le llamamos países parte
a los países que firmaron ese tratado. Por ejemplo, tenemos Tratado de Libre Comercio Centroamérica, México, entonces está Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México, ¿verdad? Esto llegan a formar un área de libre comercio, que eso es importantísimo en la aplicación correcta de los tratados. Entonces, tal como dijimos, el objetivo entonces de un tratado de libre comercio es eliminar las barreras arancelarias que afectan el comercio, ¿verdad? En las barreras arancelarias ya hablamos de los aranceles. También en los tratados de libre comercio se norman las barreras no arancelarias, ¿verdad? Y al hablar de barreras no arancelarias, no estamos hablando de pago o arancel, como en las barreras arancelarias. Aquí estamos hablando de normas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, en sus los acuerdos de medidas sanitarias, de obstáculos técnicos al comercio, todo esto le permite a los gobiernos, a los países, que puedan normar, ¿verdad? Que puedan elaborar normas o puedan aplicar normas de organismos internacionales. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger la vida humana, la vida vegetal y la vida animal. Entonces, tenemos el derecho como país, ¿verdad?, de aplicar normas. Y lo bueno es que en los tratados de libre comercio también está el capítulo de medidas sanitarias, de obstáculos técnicos al comercio, donde se han negociado y se han normado esas barreras no arancelarias, ¿verdad? Se revisan las normas sanitarias, ¿verdad?, para proteger la vida humana y animal, las normas fitosanitarias para normar la vida de todos los vegetales. Todo eso está permitido. Y cuando no hay un tratado, pues los países pueden poner una norma estricta y una vez la informe a la Organización Mundial del Comercio, los países pueden poner sus normas que está permitido para proteger su vida humana, animal y vegetal. Pero en los tratados de libre comercio ya queda normado, ya queda negociado, que si un país se sale de esto que se negoció, entonces ya tiene la oportunidad del otro país de poder defenderse, ¿verdad? Porque tenemos normas y está todo establecido. Otra cosa, otro objetivo importante en los tratados es incrementar las oportunidades de inversión. Vemos que cuando hay tratados de libre comercio, hay países que se interesan de llegar a invertir ¿verdad?, al país. Hay oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque se dice, si este país tiene este tratado, podemos exportar las mercancías. Tenemos el ejemplo cuando entró el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que a México llegó mucha inversión, porque era uno de los primeros tratados, ¿verdad?, que estaban en 1995. Entonces nosotros también tenemos la oportunidad y vemos que en Guatemala hay esa necesidad de inversión y que vemos que a partir también del gobierno de Guatemala y todo, vemos que el interés que hay por la inversión en Guatemala. Entonces, qué mejor que nosotros tengamos esos tratados, ¿verdad? O que nosotros mismos podamos invertir, poner nuestra industria y poder exportar nuestros productos. Otro producto también vemos que el objetivo también de los tratados es la estimulación de la producción nacional. Tanto lo que nuevas inversiones como empresas que ya están en el país, ¿verdad? Que se estimula la producción nacional, porque vemos que ahora no podemos quedarnos como industria vendiendo solo en lo nacional. Tenemos que conocer los procesos de exportación y los procesos de importación. Tenemos que aperturar mercados. Nosotros tenemos ya que salir de Guatemala para otros países. Y qué mejor que a través de los tratados de libre comercio, porque ya vamos a conocer qué países nos dan esa oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros podamos exportar.
Y lo que les venía mencionando, que, que se establecen normas, que se negocia, se ven lo que son los aranceles y esas normas que no sean un obstáculo al comercio, ¿verdad? Pero si hay un país del tratado que quieren aplicar una norma, ¿verdad?, estricta que no quedó negociada, los países parte del tratado tienen el derecho de poder llevarlo a un proceso de solución de controversias, ¿verdad? ¿Por qué es importante este procedimiento? Este procedimiento de solución de controversias es otro tema también que se negocia en los tratados de libre comercio, donde queda el procedimiento de cómo llevarlo. Y un país que no esté cumpliendo con lo negociado, para eso existe el procedimiento para ver qué país tiene la razón, ¿verdad? Existe la parte reclamante, la parte demandada y ver quién tiene la razón. Y con esto, pues, Guatemala tiene mucha experiencia en lo que son los procesos de solución de controversias y procesos también de solución de diferencias en el marco de la OMC. Vemos que tenemos casos que ha ganado Guatemala con Estados Unidos, con México, con muchos países, otros países con los que tenemos tratados de libre comercio. Entonces, todo esto son objetivos de los tratados, con ese fin se firman y hay que conocerlos, ¿verdad? Porque cuando hay algunos casos, sabemos que en los tratados hay tanto que revisar y que leer, que yo siempre les digo a mis alumnos y a todo mundo, ¿verdad? Hay que leer los tratados. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos que tenemos ahí y que a veces no los conocemos. Tenemos experiencias en algunos casos de solución de controversias que se han llevado, que a veces nos sentimos tristes por algún caso o alguna aplicación que nos da un país. Pero cuando ya leemos los tratados de libre comercio, vemos que ahí tenemos derechos y esos derechos hay que aplicarlos y nos van a servir para en un proceso de solución de diferencias, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son esos tratados que Guatemala tiene vigentes. ¿Por qué es importante conocer cuáles son los tratados? Porque si nosotros sabemos exactamente cuáles son esos tratados, qué países nos dan ese beneficio, nos vamos a estimular y vamos a decir, a estos países podemos exportar, tenemos apertura comercial, ¿verdad? Y uno de los tratados que tenemos es el Tratado de Integración Económica Centroamericana, que este tratado pues está desde 1961, ¿verdad? Se ha manejado, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que realmente los tratados de libre comercio ya se estimularon y comenzaron ya a aplicarse y todo desde 2001, cuando entró el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Y parte de Centroamérica. Les voy a comentar esto porque es importante que todo nos quede así claro en cuanto a los tratados. El tratado que firmó Guatemala con México fue en el 2001, es el tratado que se llamaba Triángulo Norte-México, en el que estaba Guatemala, El Salvador y Honduras con México. Este es el tratado que se aplicó desde el 2001, pero a la vez, desde 1995, existía un tratado de libre comercio que era Nicaragua con México y Costa Rica con México. Pero como una de las políticas, ¿verdad?, en Centroamérica es ver que se firmen tratados Centroamérica con otros países. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, digamos, Guatemala con otros países, que El Salvador, porque no nos conocemos mucho, podemos decir, a nivel del mundo. Entonces, ¿qué mejor decir Centroamérica? Centroamérica unida es más fuerte para poder firmar acuerdos con otros países. Entonces, se tomó la decisión, ¿verdad?, de que este tratado, que era Triángulo Norte-México, el de Costa Rica, que estaba con México, y el de Nicaragua, se hiciera lo que era la convergencia. ¿Y qué es la convergencia? Hacer un solo tratado, que ya no existieran tres con México, sino que llegara el tratado de Centroamérica con México.
¿verdad? Entonces, este tratado está vigente desde el 1 de septiembre del 2013, ¿verdad? Que ya es Centroamérica, México. Acá también me gusta hacer una aclaración, saber muy bien que nosotros ahora, cuando hablamos de Centroamérica, hablamos desde Guatemala hasta Panamá. Centroamérica ahora somos 6 países, pero somos 6 países a partir del 15 de septiembre del 2013. A partir del 15 de septiembre del 2013, cuando nosotros decimos Centroamérica, estamos hablando también de Panamá. Pero todos los tratados que tenemos firmados antes del 15 de septiembre del 2013, solo decimos Centroamérica, solo aplica desde Guatemala hasta Costa Rica. Y esto es, para la correcta aplicación de los tratados, esto es básico. ¿Por qué? Porque nosotros, estos son tips, ¿verdad?, de aplicación de los tratados para las empresas. Nosotros debemos saber el nombre oficial de los tratados de libre comercio para una correcta aplicación. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos los países que integran ese tratado de libre comercio, vamos a saber que esos países forman lo que les decía, un área de libre comercio. Y la materia prima originaria de esos países va a ser como si fuera nuestra, podemos decir. Nosotros podemos traer materia prima de uno de esos países a Guatemala y esa materia prima la vamos a acumular en Guatemala, vamos a elaborar la mercancía y ya va a ser originaria de Guatemala. Entonces, se nos facilita para la aplicación de la elaboración de nuestros productos y también para aplicar correctamente las reglas de origen, ¿verdad? Porque casi siempre decimos, cuando la regla de origen dice, decimos, ¿verdad?, materia prima de la región. ¿Cuál es la región? La región la conforman los países que firman los tratados de libre comercio, los que están involucrados. Por eso, entre más países están involucrados en un tratado de libre comercio, mayor opción vamos a tener de acumular materia prima, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y las repúblicas de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quiere decir que aquí el área de libre comercio la conforman 6 países, no incluye Panamá por lo que ya les indiqué. Entonces, estos 6 países podemos traer materia prima de México desde hasta Costa Rica y estamos acumulando materia prima para producir. Luego, vemos que paramos un poquito con los tratados en Guatemala y en el 2006 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, ¿verdad? Este entró en vigencia, tal como dice acá, el 15 de octubre del 2001. Como vemos que fue en el 2001, también acá Centroamérica está hasta Costa Rica, ¿verdad? Luego tenemos el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, que es el CAFTA-BR. Y el mismo día, el 1 de julio de 2006, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de China, ¿verdad? Taiwán. Estos 2 tratados entraron el mismo día. Y si nosotros, por lo que les decía, del área de libre comercio, vemos que con Estados Unidos entra Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos. Esta es el área de libre comercio. Y si vemos con Taiwán, pues solo está Guatemala y Taiwán, ¿verdad? Luego vemos que tenemos el Tratado de Libre Comercio entre la República de El Salvador, Guatemala y Honduras con la República de Colombia. Acá es el Triángulo Norte, como lo teníamos antes con México, ¿verdad? Es uno de los tratados, igual que el de Taiwán, que no está involucrado todo Centroamérica, sino que acá tenemos el Triángulo Norte nada más con Colombia. Y
tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Chile, que este entró en vigencia en el 2010 y con Colombia en el 2009. Centroamérica con Chile, tal como les decía, como también entró en vigencia en el 2010, Panamá aún no era parte de Centroamérica, ¿verdad? Entonces también cuando hablamos del área de libre comercio, si traemos materia prima de Panamá en estos tratados en el que no entra Panamá, Panamá se considera como un tercer país. Tenemos que ver si la regla de origen nos permite para poder cumplir con la regla y poder nosotros aprovechar los tratados de libre comercio, ¿verdad? Trayendo materia prima de Panamá, porque no entraría. Ahora ya tenemos otro tratado, el acuerdo de asociación. Acá no decimos tratado de libre comercio, si vemos, ¿verdad? Decimos el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Este acuerdo entró en vigencia el 1 de diciembre del 2013, ¿verdad? Ahí, si observamos, ya entra Panamá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que les comenté, Panamá es parte de Centroamérica a partir del 15 de septiembre del 2013 y este entró en vigencia el 1 de diciembre del 2013, por lo tanto, ya es el primer tratado que cuando decimos Centroamérica, estamos hablando también de Panamá. Y tal como ustedes saben, el Reino Unido, ¿verdad? Por el Brexit, que todo el conocimiento se salió de lo que es la Unión Europea, que en este momento, pues nosotros como Centroamérica firmamos con la Unión Europea el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que eran 28 países de la Unión Europea con 6 países de Centroamérica. Y con la salida del Reino Unido, entonces el acuerdo ahora está con 27 países, pero se logró firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Con el Reino Unido, el cual entró en vigencia el 1 de enero del 2021. Digamos, todo el contenido del tratado y la mayoría, todo se aplica como se aplica el acuerdo de asociación. Tal vez solo para aclarar un poquito, tal vez les surge duda. Y como esas son preguntas que las van a hacer ya cuando estemos en el diplomado, ¿verdad? Los que estén en el diplomado, también hay que ver por qué se llama acuerdo de asociación, ¿verdad? ¿Por qué no decimos tratado de libre comercio, ¿verdad? Sabemos que este es uno de los acuerdos, el primer acuerdo, ¿verdad? Que es un grupo de países desarrollados con un grupo de países en vías de desarrollo. Además, vemos que es un grupo de países desarrollados, es el primer acuerdo que es región de la Unión Europea con la región de Centroamérica, ¿verdad? Yo también les quise, si vimos cuántos tratados vimos entonces que tiene Guatemala vigentes actualmente, 9 tratados de libre comercio, ¿verdad? Pero como estamos con el interés de que queremos ver cómo exportamos nuestros productos y cómo podemos importar, también les voy a mencionar los acuerdos de alcance parcial que Guatemala tiene vigentes. Sabemos que en los tratados de libre comercio, pues ya en el diplomado, pues ya se ven, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un acuerdo parcial y un tratado de libre comercio, ¿verdad? ¿Qué abarca un tratado de libre comercio y qué abarca un acuerdo de alcance parcial? O sea, todas las características y diferencias entre estos acuerdos. Y en los acuerdos de alcance parcial que Guatemala tiene vigentes, podemos exportar a Cuba, podemos exportar a Belice y podemos exportar a Ecuador. El de Cuba, que está vigente desde el 2001, el de Belice desde el 2010 y con Ecuador desde el 2013, ¿verdad? Acá, pues, todo esto tiene sus características. Además, no solo podemos exportar mercancías e importar en el marco de los tratados de libre comercio y los acuerdos de alcance parcial, también tenemos la oportunidad de poder exportar nuestros productos
conociendo la aplicación de los sistemas generalizados de preferencias, que es una gran oportunidad que tenemos. Hay muchas empresas en Guatemala que ya están exportando que exportan sus productos, ¿verdad? No en el marco de los tratados ni en el marco del acuerdo de alcance parcial, sino que en el marco de los SGP, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de los SGP? Pues los sistemas generalizados de preferencias es dar exoneraciones, ¿verdad?, arancelarias a los productos originarios de los países en desarrollo. Esto se hace sin ninguna reciprocidad, ¿verdad?, por parte de los países que nos están ofreciendo esos beneficios, ¿verdad? ¿Con qué fin lo hacen? Lo hacen para fomentar la industrialización, la diversificación de las exportaciones y el aumento de los ingresos en los países beneficiarios. En este caso, Guatemala es un país beneficiario. Guatemala se ve beneficiada de los SGP, o sea, los sistemas generalizados de preferencias, donde está Centroamérica, tenemos países de la comunidad andina, tenemos países de CARICOM, algunos países de África. Y lo bonito que nos dan los países que nos dan estos beneficios, ¿verdad? Nos permiten acumular materia prima y que está indicado en cada uno de los SGP, ¿verdad? Digamos, para consultar todo esto, pues los encontramos en la página del Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí se puede consultar, y ahí están los productos que se pueden exportar. Y los países que nos dan estos beneficios, ¿verdad? Está Suiza, ¿verdad? Decimos, ¿por qué Suiza? Si Suiza está en Europa, ¿verdad? Y está prácticamente casi en el centro, pero vemos que Suiza no es parte de la Unión Europea, no es parte de los 28 países con los que nosotros firmamos el tratado, el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Actualmente nosotros podemos exportar a Suiza aplicando los SGP, aunque ya tenemos un tratado, ¿verdad?, que ya está firmado y está solo pendiente de todo el proceso legislativo. Pero mientras tanto, Suiza podemos exportar a través de los SGP. También nos da la oportunidad Nueva Zelanda, nos da la oportunidad también Japón, ¿verdad? Noruega, nos da la oportunidad también de poder Australia, ¿verdad?, Turquía, Rusia y Canadá. Con algunos de estos países, pues ya tenemos algunos acuerdos comerciales próximos a entrar en vigencia, que con esto ya se quitaría lo que es el SGP y se aplicaría, ¿verdad?, el acuerdo comercial que Guatemala ha firmado con estos países. Como vemos, tenemos gran apertura comercial, tenemos gran oportunidad de exportar y también oportunidad de importar materia prima, porque vemos que nosotros, si tenemos una empresa y queremos exportar, hay mucha materia prima que no se produce en Guatemala. Por lo tanto, tenemos que conocer procedimientos de exportación y procedimientos de importación, ¿verdad? Y en lo que es importación y exportación, pues tenemos que saber y conocer muy bien lo que son las certificaciones de origen. Si nosotros queremos importar una mercancía, sabemos que para gozar de esa preferencia arancelaria que nos ofrecen los tratados, tenemos que conocer lo que es un certificado de origen. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder gozar de esa preferencia arancelaria en una importación, no solo porque decimos, viene el producto de México, ¿verdad?, que tenemos un tratado, va a venir el producto y ya en la aduana les van a dar la preferencia arancelaria. No, tenemos que presentar un documento y nos dice acá saber lo que es la certificación de origen. Y sabemos que en el marco de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Guatemala,
Se establecen reglas de origen, que ya les di un ejemplo, ¿verdad? Sabemos que las reglas de origen son preferenciales. ¿Por qué? Porque si se cumple con esa regla de origen, vamos a tener un arancel preferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que no paguemos, que puede ser que nos den, ¿verdad? Que vaya bajando el arancel, pero el requisito es cumplir con la regla de origen. Si yo voy a exportar o si yo voy a importar. ¿Y cómo vamos a saber que se está cumpliendo con esa regla de origen? ¿Verdad? El cumplimiento de esas reglas se refleja en la prueba documental de origen que se llama certificado de origen. Si yo voy a exportar una mercancía, tengo que llenar mi certificado de origen. Si yo voy a importar una mercancía, debo de presentar en la aduana el certificado de origen, ¿verdad? ¿Y qué es el certificado de origen? Es el documento que ampara el origen de la mercancía. Eso es un certificado de origen. Yo siempre digo, el certificado de origen es como un cheque en blanco. Hay que saberlo llenar, hay que llenarlo correctamente. Cuando se ven los, digamos, en los cursos, los tratados de libre comercio, yo siempre me preocupo de que el participante sepa llenar correctamente los certificados de origen. Por eso en la práctica, pues llenamos el certificado de origen, vemos los requisitos y cuáles son, por ejemplo, si vamos a llenar un certificado de origen, nosotros siempre tenemos que saber las bases legales. Sabemos que el certificado de origen trae su instructivo de llenado. Los certificados de origen parecen que son idénticos. No, son similares, porque cada tratado de libre comercio o acuerdo de alcance parcial, o en el caso de los SGP, tienen su formato de certificado de origen. Estos formatos de certificado de origen son negociados, ¿verdad? Y entonces se debe de cumplir a cabalidad. Otra cosa importante saber, que en los tratados existen lo que se llaman reglamentaciones uniformes. Se llaman en algunos tratados. En el caso del CAFTA se le llaman directrices comunes. En el caso de la Unión Europea se llaman notas explicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí encontramos nosotros nuestras obligaciones para el llenado de los certificados de origen. Y la ventaja que ahora tienen los certificados, ¿verdad? Que nos dan, si tienen error, ¿verdad? Se pueden corregir. Se pueden corregir y está establecido en las actas, ya se sabe, son 15 días, ¿verdad? Para poder corregir por única vez los certificados de origen. Porque cuando entró el CAFTA, que entró desde el 2006 hasta el 2011, como no teníamos directrices comunes, no se podían corregir, ¿verdad? Entonces, aunque con el CAFTA no tenemos un formato preestablecido, ¿verdad? Pero como habían ciertos puntos ahí que tenían que llenarse, se negoció un formato, ¿verdad? Un formato de certificado de origen sugerido para que facilitar al importador, ¿verdad? Y al exportador el llenado del certificado de origen. Hablando de que les decía que era un cheque en blanco, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando estaba en economía, me llamaban a veces de las empresas, la SAT no me quiere recibir el certificado porque tengo un dedazo por un dedazo. Yo les decía, un dedazo es un error. Si yo, es como un cheque en blanco, yo tengo 100 quetzales en el banco y por un error puse 1000 en mi cheque, no me lo va a cambiar el banco, ¿verdad? Entonces, en la SAT ya tienen ellos bien establecido
¿verdad? El cumplimiento para aceptar el certificado de origen. En el caso con México, vemos que son recientes prácticamente nuestras reglamentaciones uniformes, porque cuando teníamos el tratado Triángulo Norte-México, no teníamos directrices comunes, no teníamos reglamentaciones uniformes. Ahora ya tenemos reglamentaciones uniformes. Ahí está claro y nos dice cuando la aduana tiene que rechazar de una vez el certificado. Está claro cuáles son cuáles son esos errores y cuáles son esos errores que la SAT da 15 días para poder corregir. Entonces, todo esto es lo que tenemos que saber en la correcta aplicación de los tratados. También es importante saber los tipos de certificados, ¿verdad?, que existen. Y vemos que dependiendo del Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial Internacional celebrado por nuestro país, el certificado de origen puede requerir validación oficial de una autoridad competente. Esto lo tenemos también que manejar muy bien como entidad certificadora, o solo ser emitido por el exportador, productor o exportador. Todo esto también va a ser ampliado en lo que es el curso, ¿verdad? Porque vamos a ver cuáles son esos certificados, porque vemos que hay certificados que tienen que llevar el aval de la autoridad competente. En este caso, pues sabemos que la autoridad competente es el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y que también le ha delegado a la BUPE, que es la ventanilla única para las exportaciones, para que puedan avalar esos certificados. Y entonces, nosotros vemos que los formatos de certificado en la mayoría son de libre reproducción. Solo se entra a la página del Ministerio de Economía, ahí lo pueden encontrar en Excel o en Word, se llena, se imprime y lo firma el exportador. Pero todo esto también tenemos que saber bien, por ejemplo, con el CAFTA. El CAFTA lo puede firmar el exportador, lo puede firmar el productor o lo puede firmar el importador. Yo lo que recomiendo es, por ejemplo, si vamos a importar una mercancía, no porque dicen que firme el importador, lo vamos a firmar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el único que sabe cómo elaboró su mercancía, si cumplió con su regla de origen, si cumple con todos los requisitos del tratado, es el productor, ¿verdad? El productor o el exportador, cuando también es productor. Pero yo, como importadora, ¿cómo voy a firmar un certificado si no estoy segura de que el producto es originario del país que me lo está enviando, en este caso de Estados Unidos? Y les digo esto por la experiencia que tuvimos, mucha experiencia en la aplicación en su tiempo, cuando veíamos que cuando acababa de entrar en vigencia el CAFTA, como venía de Estados Unidos, firmaban los certificados. Cuando se hicieron verificaciones de origen, ahí se determinó que muchos productos pasaban por Estados Unidos, porque no es lo mismo un producto originario que un producto procedente. Hay mercancías que proceden de Estados Unidos y esas no gozan de preferencia arancelaria, porque los tratados se aplican a las mercancías que son originarias. ¿Y cuáles son las mercancías originarias? Las que se producen en el país exportador y cumplen con la regla de origen. Por eso, quien firma un certificado tiene que estar seguro de lo que está haciendo, ¿verdad? En cuanto a los certificados también, que les decía que hay de libre reproducción, pues tenemos con México, República Dominicana, Chile, todos ellos son de libre reproducción, pero tenemos el acuerdo comercial, por ejemplo, con el Reino Unido y con el ADA, o sea, el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, esos certificados que se llaman certificados de circulación EUR1, así se llaman esos certificados, esos tienen que ir firmados por el exportador y avalados por la autoridad competente. Otro que tiene que ir así es el certificado forma A. ¿Cuál es el certificado forma A? Es el que se utiliza en el marco de los
de los sistemas generalizados de preferencias. Si voy a exportar a Japón, a Suiza, Noruega, Canadá, bajo los sistemas generalizados de preferencias, vamos a utilizar el certificado forma A, el cual va firmado por el exportador y avalado por la autoridad competente. Todo esto es importante. Ahora, me digan dónde vamos a encontrar esos certificados, ¿verdad? Estos certificados se encuentran en la BUPE, y se llega a la BUPE, la ventanilla única para las exportaciones, y ahí es. Pero para exportar en el marco del ADA y del Reino Unido hay que conocer el procedimiento, ¿verdad? Eso también ya se ve en la práctica, y no es solo, no les van a dar solo así el certificado, porque de acuerdo al acuerdo de asociación con la Unión Europea, la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía debe de comprobar de que el producto es originario. ¿Y por qué? Hay que comprobarlo, porque estos certificados que van avalados por la autoridad competente, ¿qué está pasando? El gobierno se está haciendo responsable de decir que el producto cumple con las características, ¿verdad? El certificado forma A que va a los países bajo los sistemas generalizados de preferencias, estos países confían que la mercancía está cumpliendo con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque va avalado por el gobierno de Guatemala, y si no se cumple, no le van a decir a la empresa ya no le vamos a recibir, le van a quitar ese beneficio a Guatemala. Por lo mismo, son cosas muy delicadas que si se firma un tratado, debemos de perdón, si se firma un certificado, debe de ser, ¿verdad? Uno consciente de que está cumpliendo con todos los requisitos que se piden. Así es entonces que lo que son los tratados de libre comercio, yo los invito, ¿verdad? A conocerlos muy bien, a leer, así como cuando nos dan un contrato, que a veces la letra más pequeña no la leemos, porque dice, ay, firmemos. Así son los tratados. Hay que conocer nuestros derechos. Así como hay muchas obligaciones, hay derechos. Y que los tratados de libre comercio, que es lo que nos están haciendo, nos están dando la oportunidad de que nosotros podamos aperturar mercados internacionales, podamos exportar nuestros productos tranquilos de que conocemos todo ese procedimiento, y que también aplicando los tratados podemos importar materia prima, ¿verdad? Porque importar materia prima es bueno, porque si voy a importar la materia prima para producir, mi país está creciendo, hay industria, hay mano de obra, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante con los tratados de libre comercio, o en general con los acuerdos comerciales que Guatemala tiene vigentes. Yo no sé cómo estamos de la hora, porque yo considero que ya con esto, pues, cubrirlo en general, ¿verdad? Lo que son los tratados de libre comercio. Y yo, si ya estando en el curso, pues ya vamos a profundizarlos. Así estamos, Liz, y a todos, muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted, Clarita, por esta clase magistral. La verdad es que sabemos que Guatemala tiene muchas oportunidades, y qué mejor que conocerlas de mano de una experta y poder evaluar cuáles pueden ser esas, esas opciones que nosotros tenemos. Y bueno, vamos a proceder a hacer nuestro, nuestro sorteo en este momento. Entonces vamos a sacar 2 ganadores y 2 personas también que pueden estar como de backup si esas 2 personas no pueden tomar las becas parciales. Entonces, aquí tengo las personas que se inscribieron y vamos a dar cuenta regresiva para empezar a hacer el sorteo, y los ganadores son Claudia Mireya González y Annelies Winster. Muy bien. Y si ellas no pudieran tomar la beca, está Gabriela Rafael González y Carla Lisset Meda Jiménez.
Así que muchísimas felicidades, las van a estar contactando. Clarita, muchísimas gracias nuevamente por todos sus conocimientos. La verdad, una clase que uno no se aburre y quiere saber más y más. Sé que hay Muchas gracias. muchas preguntas que se quedaron en el aire, pero los invitamos a que se inscriban y que puedan ser parte de nuestro diplomado y aquí apertura total a resolver dudas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A la orden, que tengan un lindo día, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima masterclass. Feliz día para todos.